Mirad qué espectáculo, en nada de tiempo, 4 opciones muy saludables. ¿Cuál os gusta más? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Hoy vamos a preparar estos panes en microondas en tan solo unos minutos. ¿Os acordáis de estos empanizados que hice? Tenéis la receta en mi canal, tenéis varios de varias harinas diferentes. De esta mezcla de harina de almendras y algunas especies vamos a poner 3 cucharadas, un poquito de levadura en polvo, media cucharadita, una pizca de sal y movemos todo muy bien. Ahora le ponemos un huevo, una cucharadita de mantequilla derretida o aceite de coco o aceite de oliva o aguacate, media cucharadita de vinagre de manzana y movemos toda la mezcla bien. Engrasamos un poquito un molde e introducimos la mezcla. Le ponemos unas semillitas por encima y vamos a llevar al microondas un minuto, miramos a ver qué tal va y luego si necesita algo más pues metemos otros segunditos más. Ahora os digo cuánto ha llevado en microondas. Y aquí tenemos nuestro pan de almendra con las especias que habíamos preparado para un empanizado. Y mirad, ya lo tenéis aquí hecho en 1 minuto y medio tan solo en el microondas. ¡Wow! Partido por la mitad y tostadito, está buenísimo. ¿Vamos con el siguiente pan? ¡Vamos! Ahora vamos a preparar uno con el preparado de harina de coco. Ya sabéis, harina de coco con unas especias que le puse, las que más me gustaron en ese momento. Vamos a hacer un rico pan, ya veréis. Ponemos 2 cucharadas de harina de coco. Ya sabéis que la harina de coco es más absorbente que la harina de almendra. Entonces por eso solo ponemos 2 cucharadas. Ahora le ponemos un poquito de levadura química, media cucharadita más o menos, y una pizca de sal. Movemos la mezcla. Vamos a batir un huevo, un poquito, media cucharadita de vinagre de manzana. Muchos me preguntáis por qué uso vinagre de manzana. Os he comentado en alguna ocasión que el vinagre de manzana va muy bien para quitarle el sabor a huevo y para que el pan o el bizcocho salga más esponjoso. Vamos a ponerle también una cucharadita de mantequilla derretida o aceite de coco, o también podéis utilizar aceite de aguacate o de oliva. Movemos todo muy bien. Ya lo tenemos aquí preparado. Vamos a ponerlo en una charola para microondas, así engrasada un poquito para que no se nos pegue nuestro pan, y vamos a incorporar la mezcla. Acomodamos y le vamos a poner una mezcla de sésamo y chía en este caso, y vamos a llevarlo al microondas 1 minuto y vamos checando, y si necesita algo más le ponemos algo más, unos segundos más. Luego os digo cuánto me ha llevado en mi microondas. Y aquí lo tenemos. Ha estado 1 minuto y medio exactamente. Mirad. ¡Wow! Se antoja muchísimo. Luego tostadito en la mitad. Se puede poner una hamburguesa o con un sándwich vegetal. Pues aquí tenéis el segundo pan hecho con harina de coco. Ahora vamos con otro pancito. Aquí tenemos la otra mezcla de harina de semillas de girasol con varias especies. Vamos a poner 3 cucharadas. Las especies, pues las que más os guste. En este caso yo hice ya este empanizado hace unos días, y a mi canal y lo tendréis. Media cucharadita de polvo para hornear y una pizca de sal. Movemos muy bien para quitar los posibles grumos. Le añadimos una cucharadita de mantequilla derretida. Le voy a poner el vinagre, media cucharadita, y el huevo. Mezclamos todo bien. A veces uso un tenedor porque es más fácil mezclarlo, aunque parezca que no, pero he comprobado que con el tenedor se me hace más fácil. A veces me acuerdo y lo utilizo, otras veces uso una cuchara, pero mirad, con el tenedor qué fácil es, se mezcla todo perfectamente.
Y ahora lo pasamos a un molde. Así, yo siempre me gusta engrasarlo un poco, porque así es más fácil para sacar el pan, para que no se pegue. También podéis hacer la mezcla en el mismo molde que vayáis a meter en el microondas. Y ahora le vamos a poner unas semillitas de girasol. Y hacemos igual. Lo llevamos durante 1 minuto al microondas, luego checamos y si le falta algo más, le dejamos otro medio minuto. Luego os digo cuánto tiempo me ha llevado a mí. Y después de 1 minuto y medio, ¡voilà! Aquí tenemos nuestro tercer pan. ¡Wow! Se ve delicioso, ¿a que sí? Pues vamos con el cuarto pan. Ahora vamos a utilizar el chicharrón molido. Este es el chicharrón molido que hice el otro día, que le puse un poquito de especias. Vale, pues vamos allá. Vamos a ponerle 3 cucharadas. Media cucharadita de polvo para hornear, una pizca de sal y movemos todo bien, que se mezclen todos los ingredientes, no salga ningún grumito. Ahora le ponemos un huevo, una cucharada de mantequilla derretida y el vinagre de manzana, media cucharadita. Movemos de nuevo todo. Recordad darle un like si os gusta la receta. Comentar con aquellas personas que creáis que le puede venir bien estos pancitos súper saludables, apto para diabéticos y dieta cetogénica. Para aquellas personas que quieran cuidar un poquito la ingesta de carbohidratos, que ya sabéis que nos hacen esos picos de glucemia que no nos gustan nada. Suscribiros si aún no lo habéis hecho y darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que yo suba una nueva receta. Ahora lo vamos a pasar al molde. Al igual que los otros, aquí tengo un molde engrasado con un poquito de mantequilla o aceite y vamos a incorporar la mezcla. Acomodamos bien y a este le voy a poner unas semillitas de chía. Lo llevamos al horno 1 minuto, checamos y si necesita más le ponemos otro medio minuto. Vamos allá. Y después de 1 minuto y medio, aquí tenemos el pancito súper delicioso y con chicharrón. Mirad qué pinta tiene, ¿a que sí? Se antoja demasiado. Mirad, ya tenéis los 4 panecillos. Este me ha llevado también 1 minuto y medio en el microondas. La receta de hoy, estos 4 ricos panecillos de 4 sabores de diferentes harinas y su sabor os va a encantar. Muchísimas gracias por verme de nuevo. Recordad darle un like si os ha gustado la receta, suscribiros si aún no lo habéis hecho y darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que yo camine por aquí. Muchísimas gracias por verme de nuevo. Un beso y un abrazo enorme y hasta la próxima receta. ¡Mua! ¡Chao!